Lectura correspondiente a la campaña Espiritualidad emocionalmente sana por parte de la Iglesia de Cristo /Centro. El Evangelio de Lucas dice que Jesús estaba literalmente en angustia, en griego agonía, y agrega que al orar su sudor era como gotas de sangre. Puede que esto signifique que había sangre en su sudor, ya que una persona en gran conmoción puede reventar sus capilares cerca de la superficie de su piel, causando que se filtre con el sudor. O puede significar que los ríos de sudor eran como la sangre que pronto sería derramada de su cuerpo. De cualquier forma, Jesús se encontraba en el extremo de la angustia. Era el principio de la increíble agonía de ser cortado de la presencia del Padre. Tal fue la agonía que cayó en tierra y suplicó: no permitas que esto suceda. Así que, ¿por qué es tan extrema la agonía? Porque Jesucristo no solo estaba muriendo como cualquier otra persona muere. Él estaba perdiendo su comunión perfecta con el Padre y lo hizo por nosotros. Y como nuestro sustituto, Jesús recibió la ira judicial de Dios. Jonathan Edwards lo resume así: el conflicto en el Espíritu de Cristo es su último sufrimiento. Era terrible, más allá de toda expresión o concepción humana. También quiero analizar el tiempo escogido para que Jesús sufriera esta agonía. Con la ayuda de teólogos como William Lane y Jonathan Edwards, he argumentado que Jesús estaba disgustando de la ira divina en el jardín. Pero, ¿por qué es importante que Jesús degustara la ira de Dios de tal forma antes del momento de la crucifixión? La respuesta forma parte de una doctrina cristiana que a menudo es pasada por alto o malinterpretada, pero que ofrece un profundo consuelo. Algunos teólogos, a lo largo de los años, han hecho una distinción entre los aspectos activos y pasivos de la obra de Cristo. Se dice que su obediencia pasiva, Jesús tomó el castigo que nosotros merecíamos, murió la muerte que nosotros debíamos morir. Pero en su obediencia activa, vivió la vida que nosotros debíamos vivir. Esto pudiera sonar esotérico, pero en realidad es bastante práctico. Cuando Jesús fue a la cruz, tomó sobre sí el castigo de los pecados que nosotros merecíamos, y Él no merecía. Esto es lo que históricamente ha sido llamado su trabajo pasivo. Jesús recibió la penalidad de nuestra desobediencia a la ley de Dios. Como resultado, los que creemos en Jesús hemos sido liberados de la condenación por esos pecados. No obstante, si esto fuera lo único que Jesús hizo por nosotros, podríamos estar agradecidos porque no seríamos castigados por los pecados que hayamos cometido en el pasado. Podríamos estar supremamente tranquilos de que Dios no está enojado con nosotros. Pero no tendríamos evidencia del amor verdadero de Dios, ya que solo porque un padre no castiga a su hijo no quiere decir que se deleite en él. Así que, si tú creyeras únicamente en el trabajo pasivo de Jesús, aún así podrías sentir una gran presión o temor de no estar a cuentas con Dios y de perder el favor de Dios si llegaras a tropezar. Podrías saber que eres perdonado, pero la verdad es que no podrías estar seguro de que eres amado. Ahora bien, desobedecer el castigo de forma pasiva no es todo lo que Jesús hizo por nosotros. Durante toda su vida y preeminentemente en su muerte, Jesús también cumplió con las demandas positivas de la ley de Dios, lo que ha sido llamado su trabajo activo. Jesús no solo murió la muerte que nosotros debíamos morir para quitar de nosotros la maldición de la ley, también vivió la gran vida de amor y fidelidad que nosotros debíamos haber vivido para poder ganar la bendición de Dios sobre nosotros. Nunca nadie amó a Dios con toda su alma, mente y fuerzas. Nadie nunca amó a su vecino con amor perfecto, completo y sacrificial, excepto Jesús. ¿Qué es lo que merece una vida como esa? Merece la bendición más grande, la alabanza y el honor de Dios. Merece el amor y el deleite de Dios. Y ya que Jesús no solo cumplió con la ley de Dios de forma pasiva, sino también de forma activa, entonces quiere decir que Jesús recibió el castigo que nosotros merecíamos y nosotros recibimos la recompensa de Dios que Él merecía. Es una salvación asombrosamente profunda. Es gracia sobre gracia. ¿Qué tiene esto que ver con las luchas de Jesús en el jardín de Getsemaní? ¿No era esto el comienzo de la obediencia pasiva de Jesús? ¿Su muerte por nosotros? No. Fue mucho más que eso. Una cosa es saber algo cognitivamente a la distancia, y otra muy diferente es conocerla con todo tu ser. Podríamos conocer con nuestras mentes que la experiencia en la silla del dentista es dolorosa, pero pedimos una cita y nos sentamos en la silla con una risa nerviosa.
Tan pronto el taladro comienza a hacer su trabajo, decimos: si hubiera sabido que iba a ser así, nunca hubiera venido. No vale la pena. Ahora, ¿qué tal si mientras aún estábamos en casa, contemplando la idea de llamar a la oficina del dentista, hubiéramos experimentado un minuto de dolor real? Si eso hubiera sido posible, muchos dentistas en todo el mundo se quedarían sin trabajo. Hasta aquí Jesús sabía lo que estaba por venir. Les había estado diciendo constantemente a sus discípulos que había venido para sufrir y morir. Vimos antes que la sombra de esta noche se vislumbraba ante él en la boda del Cana y la resurrección de Lázaro. Él sabía que podría en marcha los eventos que lo llevarían a la cruz. Sin embargo, su asombro al entrar al jardín revela que hasta ahora entiende experimentalmente lo que está por soportar. Al día siguiente iba a ser colgado públicamente en una cruz, y para ese punto ya no habría escapatoria de su destino. Pero aquí, en la oscuridad, con los discípulos durmiendo cuando podía escabullirse fácilmente, el Padre le permite saber lo que le espera. Como Jonathan Edwards dice en su sermón La agonía de Cristo, era la primera vez que Cristo tenía una vista panorámica de la dificultad de este mandamiento. Algo al parecer tan grande que le causa ese sudor de sangre. Y así, cuando va a la cruz por nosotros después de su experiencia en el jardín, va con conocimiento pleno de lo que le espera. Eso hace que la acción de Jesús sea el acto más grande de amor hacia el Padre y hacia la humanidad en la historia del mundo. Nadie nunca ha enfrentado sufrimiento como este por amor, por tanto jamás nadie ha amado así. Edwards continúa: la agonía de Jesucristo fue causada por una vista brillante, completa e inmediata de la ira de Dios. Dios Padre, por así decirlo, puso la copa delante de él, mucho más terrible que el horno ardiente de Nabucodonosor. Jesús ahora tenía de cerca el horno al cual está por ser arrojado. Se puso de pie y vio las embravecidas llamas y el brillo de su calor para poder conocer hacia dónde iba y qué era lo que estaba por sufrir. Sintió lo que Ezequiel dijo: beberás la copa de ruina y desolación y te desgarrarás los pechos. Sintió lo que Isaías dijo: que bebería el cáliz de mi furia, la copa que te hacía tambalear. Cristo sería arrojado a un horno terrible de ira y no era adecuado que sumergiera sin saber antes qué tan terrible era ese horno. Por tanto, Dios lo trajo y lo puso en la boca del horno para que pudiera ver hacia adentro, pudiera contemplar sus llamas feroces y furiosas, y decidir voluntariamente entrar en él nuestro lugar, sabiendo exactamente lo que era. Si Jesucristo no hubiera entendido la copa de forma completa antes de beberla, no hubiera sido un acto voluntario y humano. Pero al tomar la copa sabiendo lo que sabía, hace de su amor por nosotros el acto más maravilloso de todos, y su obediencia a Dios el acto más perfecto de todos. Dios puso la copa frente a Jesús tal como era y le permitió leerla y probarla cuando aún era posible que Jesús se retractara de la cruz. En efecto, el Padre estaba diciendo: aquí está la copa que estás por beber, aquí está el horno al que estás por ser arrojado. ¿Ves estos amigos tuyos que están durmiendo por allá? Si quieres salvarlos, esta es la única forma. O perecen, o tú pereces. Siente cuán terrible es el calor, mira cuánto dolor y angustia debes soportar. ¿Es tu amor por ellos y por mí tan grande como para beberla? Y Edward imagina que Jesús pudo haber visto a sus discípulos, quienes no habían podido ni siquiera permanecer despiertos para apoyarlo en la hora de su necesidad más grande, y pudo haber dicho con completa justicia y autoridad: ¿por qué debo yo, que he vivido por toda la eternidad en el gozo del amor del Padre, arrojarme dentro de tal horno por ellos que nunca podrán pagarme por ello? ¿Por qué debería rendirme para ser molido por el peso de la ira divina por aquellos que no me aman y son mis enemigos? Ellos no merecen estar unidos a mí, nunca lo han merecido y nunca harán nada para merecerme. Él bien pudo haber dicho eso, pero no lo hizo. Ese no fue el lenguaje de su corazón. En vez de eso le dijo a Dios: hágase tu voluntad. Edward concluye: sus sufrimientos abundaron, pero su amor sobreabundó. El alma de Cristo estaba abrumada por un diluvio de dolor, pero este dolor provenía de un diluvio de amor por los pecadores.
tan vasto como para inundar el mundo y abrumar la más grande montaña de pecado. Esas grandes gotas de sangre que cayeron a tierra fueron una manifestación de un océano de amor en el corazón de Cristo. Como hemos estado diciendo, no es suficiente con decir que este fue únicamente el acto más grande de amor en la historia. También fue la obediencia más asombrosa y perfecta a Dios. En el principio de los tiempos también había un jardín y un mandamiento. Dios puso a Adán y a Eva en ese jardín y se les dijo que no deberían comer del árbol. La orden era: obedezcan lo que les digo en cuanto al árbol y vivirán. Obedézcanme y los bendeciré. Pero ellos desobedecieron. Ahora vemos otro jardín, un segundo Adán y otro mandamiento. Jesucristo ha sido enviado por el Padre para ir a la cruz, que también era un árbol. Tomado del libro Encuentros con Jesús de Timothy Keller, editorial Poema Publicaciones.